por eso es muy importante esa visibilidad a través del reconocimiento, ver al otro. Y cuando lo ves, aparecen unas dinámicas increíbles de confianza, de compromiso, de un relacionamiento a largo plazo, de sostenibilidad. Entonces, reconocer como un factor importante en el clima es supremamente clave. Obviamente en temas de clima hay otros factores importantes, el liderazgo, la comunicación, el generar unos entornos pues agradables, retantes, de crecimiento. Sin embargo, el reconocimiento, el poder vernos, el poder decir cómo lo hiciste de bien y también retarnos o hacer críticas constructivas es muy importante para nosotros. En cada episodio de Navegantes descubrimos estrategias innovadoras para impulsar el talento y ayudar a las empresas a evolucionar en un entorno en constante cambio. Este es el podcast de Bitácora, el software de nómina que se anticipa a cambios legales y gestiona todas las novedades de tus empleados. Cierra la nómina fácilmente y sin ajustes contables. Nuestra misión es impulsar la transformación de Colombia desde los lugares de trabajo, creando un futuro más eficiente y humano, donde cada organización prospere sin complicaciones. Prepárate para navegar hacia nuevos horizontes. Comencemos este viaje juntos. Hola navegantes de Bitácora, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tendremos un tema muy interesante sobre el desarrollo del talento empresarial. Nos acompaña Andrea Prieto, gerente de gestión humana en Prodesa. Bienvenida. Hola Es un placer Mariana, tenerte con nosotros. muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo quiero que empecemos contando, pues que me cuentes un poquito de ti. Bueno, Mariana, te cuento que yo soy una persona apasionada por el tema de talento humano, me encanta toda la vida. Sí, vi que ya tienes como 20 años en el sector. Sí, en recursos humanos, en diferentes sectores, en diferentes áreas que componen el talento humano. Me encanta, me apasiona, me motiva. Siempre mi interés por conocer el comportamiento humano es algo que me moviliza muchísimo. Y actualmente estoy liderando un área de talento humano para la empresa Prodesa. Bueno, empecemos. Desde tu experiencia, ¿qué deberían hacer las organizaciones para priorizar el crecimiento de su personal en el lugar de centrarse solo en la retención? Bueno, Mariana, para que esto sea una prioridad hay que trabajar muchísimo lo que es la cultura, el ADN organizacional, y para eso es contar con el compromiso de la alta dirección y de los líderes que conforman esa organización. Debe estar como primer punto en la agenda de la gestión normal y de la operación para que esto cobre importancia. Pero teniendo solamente esto como un punto en la agenda, pues tienes que traducirlo en acciones puntuales, en un desarrollo integral para los colaboradores y ese desarrollo se transforma o se traduce en una formación continua, en una formación que cada vez pues va retando mucho más a los colaboradores y les va dando esas herramientas y habilidades. Y para ello pues tienes que incentivar esos procesos de aprendizaje, ese compromiso lo tienes que reconocer y lo tienes que visibilizar. También es importante las oportunidades de carrera, porque con eso vas cultivando tu talento y lo fidelizas. Y sobre todo ven la importancia de seguir aprendiendo. Algo importante también es mantener unos entornos laborales o ambientes de trabajo positivos, en donde el conocimiento sea una clave y un valor agregado en la gestión que ellos realizan en el día a día. Y también el bienestar, la integralidad, el que los colaboradores se sientan en unos entornos que les generen beneficio, satisfacción y a través del conocimiento y el aprendizaje ellos puedan ver cómo ese bienestar y ese beneficio se reporta en conocimientos, no solamente en beneficio para ellos, sino para la organización. Sí, como el valor emocional también es súper importante. Así es. Bueno, ¿cómo debe un líder gestionar a su equipo para cultivar una cultura que promueva el aprendizaje continuo y la colaboración? Bueno, un líder tiene que fomentar la curiosidad en sus colaboradores, tiene que acompañar esas nuevas ideas, tiene que ser muy receptivo, escuchar, hacer preguntas, no tiene que dar las soluciones a todos, tiene que incentivar que los colaboradores lleguen a ella, tiene que administrar el error. Todos somos humanos y tenemos un umbral en donde podemos equivocarnos, entonces administrar el error como una oportunidad de aprendizaje y de ser mejores. Entonces el líder tiene en sus manos el potencial para desarrollar y para fomentar el crecimiento, esta cultura de aprendizaje que es muy importante. ¿Cómo influyen los programas de liderazgo en la cultura organizacional? Tienen un alto impacto. La cultura está determinada por los líderes que tiene.
por su visión, por su propósito, y los líderes movilizan la cultura en ese sentido, porque generan una visión compartida, son los que nos dan la dirección y los que unen esa dirección a todos los colaboradores. De igual manera, el liderazgo permea formas de comportamiento, los valores, los principios rectores son fundamentales y se modelan con el ejemplo. Ver esto en el liderazgo, pero en el liderazgo real, no en el liderazgo que puedes compartir a través de una narrativa, sino genuinamente cuando lo ves en el día a día. Entonces los líderes impactan la cultura con su forma de comportarse, por lo que generan en el ambiente. Las personas tenemos un impacto a nivel emocional en otros y Ujú. solamente por estar en un entorno podemos generar cosas positivas como cosas no tan positivas. Total. Entonces, ese impacto emocional tienes que reconocerlo como líder. ¿Qué generas en otros? Generas un ambiente positivo, un ambiente de tranquilidad. Entonces, es muy importante que ese liderazgo se permee de manera positiva, de manera retante, de manera en que puedan las personas ser mejores cada día. Entonces, es muy importante el liderazgo. Súper. Bueno, vamos a hacer como una dinámica rápida de 3 preguntas. Entonces, la primera es, si tuvieras que elegir una estrategia para mejorar el clima organizacional en una empresa, ¿cuál sería? Una estrategia, el reconocimiento. ¿Y por qué el reconocimiento? Los seres humanos necesitan agua, oxígeno, pero sobre todo, y se ha descubierto en investigaciones, sobre todo en los bebés, que es muy importante la caricia. Si la caricia la transformamos en un entorno corporativo, la caricia es el reconocimiento, es el refuerzo, es la sonrisa, es el agradecimiento, es la mano, la mano en el hombro de nuestros colaboradores, el hacer una llamada y decir gracias por tu colaboración o te felicito por lo que hiciste en determinada junta es realmente importante. Y el reconocimiento empieza a determinar un ambiente agradable, positivo para los colaboradores y un clima en donde la gente se siente comprometida. Cuando tú reconoces, te empiezas a vincular mucho más. Y apasionar más, Claro, me gusta mi además, sí, de trabajo. acuerdo. Además, tienes visibilidad. El ser humano pide esa visibilidad y lo vemos cuando se tiene hijos adolescentes y no tenemos el cuidado de estar atentos, de alguna manera nos van a llamar la atención, positiva o no tan positivamente. Y en la organización pasa lo mismo. Entonces, por eso es muy importante esa visibilidad a través del reconocimiento, ver al otro. Y cuando lo ves, aparecen unas dinámicas increíbles de confianza, de compromiso, de un relacionamiento a largo plazo, de sostenibilidad. Entonces, reconocer como un factor importante en el clima es supremamente clave. Obviamente, en temas de clima hay otros factores importantes, el liderazgo, la comunicación, el generar unos entornos pues agradables, retantes, de crecimiento. Sin embargo, el reconocimiento, el poder vernos, el poder decir cómo lo hiciste de bien y también retarnos o hacer críticas constructivas es muy importante para nosotros. Como te decía hace un momento, en el ser humano y en su desarrollo es importante. Y esa caricia a nivel corporativo se traduce en eso, en reconocimiento, en ver al otro. Súper, qué bueno. Bueno, para ti, ¿qué significa ser un líder con propósito? Un líder con propósito es un líder, y traduciéndolo en el entorno en el que estoy actualmente, Ujú. es un arquitecto que transforma realidades en sueños. Es un ser humano que navega entre la emoción y lo racional, con unos valores profundos y unas convicciones en unos principios rectores que le permiten tomar decisiones y accionar emociones en otros. Es un impulsador de sueños, de poder llevar a su gente a realizar unos retos que pueden resultar, pues, quizás lejanos, pero el líder los hace cercanos. Entonces, ese arquitecto que une realidades y sueños, las convierte en realidad y siempre mirando más allá de que sean sostenibles, de que esto tenga un futuro, un mañana. Entonces, cuida mucho también ese accionar para que no sea una medida o un accionar a corto plazo, sino que beneficie no a uno, sino a muchos, no solamente a un colaborador, sino a un sistema, no solamente a una organización, sino más allá, a la sociedad, a un país, al compromiso que se tiene pues con la vida misma, dejar un legado diferente de lo que recibimos y entregar algo completamente, digamos, transformado. Entonces es un arquitecto que transforma realidades en sueños. Qué bueno. Ujú. Bueno, yo también quería hablar contigo como el tema de medir el impacto en todo el tema del talento dentro de las empresas. Eh, ¿Cuáles son los retos o, bueno, los principales retos para diseñar los planes de crecimiento para los colaboradores? Los principales retos están alineados con la estrategia organizacional. Es importante entender para dónde va la organización.
es importante ir midiendo esa estrategia si tiene cambios o no, y entendiendo esa estrategia, empezar a aterrizarla en la gente que tienes. Entonces, identificar las brechas que ellos tienen, que es complejo y es retante porque va cambiando tu talento, se va renovando. Las circunstancias que se viven son también completamente, digamos, retantes, y esto hace que definitivamente pues se convierta en algo que no es sencillo de administrar. También es importante en esos retos que se ven, pues en los temas de tiempo, ¿no? Las eficiencias, saber que das con la mejor metodología. Entonces, ¿cómo lees tu audiencia para darle los mejores programas que realmente tengan efectividad? Y también cómo traduces eso en hechos reales, es decir, en promociones, en crecimiento para, pues, para tu gente y para la organización. ¿Tú cómo ves todo el tema como de las evaluaciones de desempeño? ¿Qué piensas? Bueno, las evaluaciones de desempeño tienen diferentes miradas y te voy a decir por qué y a qué me refiero con diferentes miradas. Siempre que nos preguntamos si implementar un sistema de evaluación de desempeño, es importante preguntarnos el para qué lo vamos a hacer, para que esto tenga impacto genuino en temas de crecimiento, desarrollo, de una cultura de aprendizaje. Cuando respondemos esa pregunta, empezamos ese siguiente paso de implementar, identificar nuestra organización en qué momento está con la valoración de desempeño. Hay un primer estadio en donde la gente y recursos humanos está detrás de la gente diciendo, hagan su evaluación de Ujú. desempeño, por favor, ojo, muestra uno, tendencias, termómetro, carita alegre, feliz, Sí. triste, los expone en un comité diciendo, ojo, que tal área no me ha cumplido. Y esto es el primer momento, ¿no? El segundo momento es cuando ya las personas empiezan a entrar a una plataforma, empiezan a entender, y ahí lo clave es poder que todo quede a un clic. Porque cuando tienes tantas pestañas, empiezas a complicarte la vida y terminas complicándote la vida con la plataforma y no concentrándote en la conversación, que es lo más importante. Cuando superas eso, hay un siguiente paso y es, ¿qué doy a los líderes? ¿Qué doy a mi gente para poder tener feedback o espacios de retroalimentación que sean productivos, constructivos? Es decir, tiene que haber ese espacio en donde yo te pueda decir las cosas y reconocer lo bueno, y también identificar aquellas cosas en donde nos estamos desviando del proceso, recogerlo con una crítica constructiva y también abrir el diálogo para que tú también me digas qué debo mejorar. Es un diálogo de doble línea, que para llegar a eso es un proceso de desarrollo de habilidades blandas. Después de eso hay un siguiente proceso en donde ya la valoración de desempeño empieza a nutrir mapas de talento, empieza a nutrir unos listados de líneas de sucesión, de altos potenciales, en donde empiezas a tomar decisiones estratégicas en relación a tu talento a partir de esa valoración. Y hay un siguiente nivel en donde ya se pasa todo esto y tienes conversaciones en el día a día. Y recuerdas que la plataforma lo que hacía era ser un semáforo para recordarte una conversación, porque ya lo tienes tan impregnado en la cultura que cuando te tomas un café, estás haciendo un proceso de feedback. Súper. Ujú. Aparte que el café es como más, te puedo decir las cosas que pienso, Claro sin que sí. Hace un miedo, ambiente, sí, mucho más sí, tranquilo, mucho más espontáneo. ameno. Ujú. Bueno, ya para cerrar, vámonos como una visión más hacia el futuro. ¿Qué tendencias crees que marcarán la evolución del liderazgo y el desarrollo del talento en los próximos 5 años? Bueno, seguimos con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y digitalización, y aquí hay dos grandes retos. El primero, poder permear a todas las personas en este conocimiento, en la adquisición de este conocimiento y el uso de esas herramientas de una manera eficiente y eficaz, y no quedarnos en un nivel básico, sino seguir aprendiendo y reaprendiendo lo que se requiere. Un siguiente nivel en toda la integración de la inteligencia artificial es poder unir los dos mundos, ¿no? La eficiencia del mundo tecnológico con las habilidades blandas, las habilidades humanas, y sacar el mejor partido para la productividad y para poder nosotros también desarrollarnos de manera integral, como colaboradores y como seres humanos. Esa es la primera tendencia. La segunda tendencia es el liderazgo que se enfrenta a escenarios cambiantes, a escenarios muy retadores, porque si bien ya veníamos hablando del mundo BANI, del mundo UCA, de todos los cambios que se dan en la incertidumbre, la complejidad, pues cada vez tenemos más derroteros que debemos administrar, como todo lo que tiene que ver con los modelos de trabajo
híbridos, remotos, presenciales, la pregunta de cuál es el mejor, si en unos ejercemos más control y no dejamos la autonomía de la toma de decisión, si en los que concentramos la atención, entonces que sean remotos, pero entonces el bienestar de los colaboradores, porque la interacción en el día a día es fundamental y las culturas las hemos aprendido a construir en la interacción del día a día. Sin embargo, también es importante aprender otros derroteros y otros códigos culturales para también fomentar esos espacios. Entonces tenemos eso, tenemos también el tema de la diversidad, pero la diversidad, la inclusión, tenemos que seguir evolucionándola y madurándola, que no solamente sea de etnia y que sea de, pues, de género, sino también que tenga otros componentes adicionales, como las diversidades cognitivas o como también otros derroteros de incluir fuerza laboral, como la generación plateada, en donde todas esas horas de vuelo de estas personas mayores de 60 años pueden seguir integrándose a la fuerza laboral y mezclarse, combinarse, refrescarse, complementarse con la visión de los jóvenes que es fresca e innovadora. Y una siguiente que es muy importante es siempre seguir con un valor agregado y siempre seguir trabajando en el aprendizaje continuo como un valor agregado y como una fórmula para cerrar las brechas digitales y para seguir trabajando en esas habilidades blandas que son un derrotero muy importante con la llegada de la inteligencia artificial. Y si me permites, el último, que es un derrotero importante en Claro talento que sí. humano, que es la atracción y la fidelización de talento, que cada día se vuelve más compleja, se vuelve más retadora, los perfiles son diferentes, los seres humanos hemos cambiado de cosmovisión con todo lo que nos ha ocurrido con la pandemia, con tanta migración, entonces termina siendo un reto las diferentes generaciones, cómo poder fidelizar al talento, cómo poder atraerlo y cómo administrar esas posibles rotaciones que también a veces son importantes y necesarias para oxigenar la estructura organizacional y las compañías. Entonces, esos serían como mis hitos importantes hablando de ¿Y tú tendencias. cómo crees que los líderes deban prepararse para asumir todos estos cambios? Bueno, los líderes tienen que seguir, el liderazgo es un tema que se entrena, ¿sí? Esto es un músculo, esto es como ir al gimnasio, esto es un constante aprendizaje. Entonces los líderes siempre tienen que estar abiertos a aprender y desaprender. Lo que nos sirvió en el pasado, para el futuro ya no sirve. Y lo vemos en el día a día. Uno formula determinados programas, determinados sistemas, y es importante seguirse cuestionando si eso es relevante o no. Entonces es importante en el liderazgo seguir aprendiendo, tener conciencia de como líder mi efecto, mi impacto, la comunicación que es muy importante. El liderazgo tiene unos derroteros importantes en la gestión del talento y es poder empatizar con el otro, ponerme en los zapatos, comprender, accionar, saber escuchar, que es muy importante, y eso es una habilidad clave, porque si no escuchamos, no identificamos quién, cómo, qué le pasa, quién es mi talento. Si podemos escuchar y tenemos una observación aguda, podemos potencializar muchísimo más al talento. Y una característica importante del liderazgo es que podamos ver en nuestros colaboradores no el presente, sino el futuro. Es decir, quién es en el futuro ese colaborador y gestionarlo, es ese efecto Pigmaleón, hasta dónde puedes llegar, ¿sí? Puedes llegar muy lejos, tratarte desde esa arista, desde esa visual, para que puedas, pues obviamente, desarrollar y podamos desarrollarnos, porque el liderazgo es un tema que se complementa, me complemento contigo, reformulo cosas, reaprendo, cambio, entonces es un tema de dos. Excelente para cerrar con nuestro podcast. Muchas gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros. Esperamos poder volver a tenerte aquí con nosotros. No sé si quieras decir algo más, si te parezca importante. Mariana, no, muchas gracias por el espacio. Encantada de estar aquí, de conocerte, de poder compartir. Básicamente son vivencias, que la experiencia es eso, son vivencias que igual pues se reformulan y pues siempre estaremos abiertos a seguir aprendiendo. Entonces, muchísimas gracias por tu invitación. Para nosotros fue un placer tenerte aquí. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos en un próximo episodio. Y recuerden, si quieren ver nuestros podcasts, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Adiós. Hola, soy Andrea Prieto, gerente de gestión humana de Prodesa y quiero invitarlos a escuchar Navegantes, el podcast de Bitácora.
Si te gustó este episodio, recuerda seguirnos para no perderte ningún contenido. Visita nuestra página web en bitácora.co para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a optimizar la gestión de tu nómina y agenda tu demo gratis de 15 días. Empieza a transformar tu empresa hoy mismo. Te esperamos.